Cultura en dos cafés, programa 51. Buenos días, oyentes culturetas, y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast semanal en el que hablamos de cultura prêt-à-porter y de guerrilla. Os habla aquí Fernando Tebar, director, productor en la Fera Teatre, profesor de teatro y un montón de cosas más. ¿Cómo va, gente? ¿Cómo va? Bueno, hoy programa súper interesante. Siempre digo que es algo interesante, pero es que es verdad, es que hoy es muy interesante, en el que vamos a hablar de los miedos que vamos a afrontar cuando tenemos que hablar delante de alguien, de un grupo, hablar en público o hablar una charla o una exposición. Vamos a hablar un poquito de eso, pero antes os recuerdo que si tenéis dudas, preguntas, comentarios y queréis que contestemos esas dudas en nuestro programa Culturetas Curiosos, podéis dejar todas esas anotaciones en la opción que encontráis en la plataforma, en la aplicación de Spotify para móvil o en la aplicación de iVoox para móvil. Abajo veréis que pone comentarios. Podéis escribirnos ahí lo que queráis y lo leeremos en antena. Intentaremos contestarlo en el próximo programa de Culturetas Curiosos, el número 3. Así que esperamos vuestras cuestiones. Y ahora sí, vamos con el programa. Bueno, pues seguro que alguna vez os habéis encontrado en alguna situación en la que habéis tenido que dar una presentación, una charla, una exposición, o por ejemplo cuando habéis tenido una reunión de escalera. No hace falta que sea algo delante de 300 personas, una simple charla de escalera de vuestro edificio, donde se reúnen 10 personas, o un grupo, por ejemplo, cuando vais al colegio y el profesor os convoca a todos los padres, y sois también 10, 15 padres, y tenéis que hablar, y seguro que os habéis sentido nerviosos o a veces hasta bloqueados. Pero es que eso es normal. Si os dais cuenta, no es una situación habitual la que nos encontramos cuando tenemos una audiencia delante mirándonos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mirad, por ejemplo, el orador Fernando Miralles, que es también de aquí de Valencia, dice algo que tiene mucho sentido, y es que en realidad el instinto de supervivencia que tenemos en el cerebro, al ver que es una situación extraña y que tenemos mucha gente cara a nosotros, ese instinto de supervivencia hace que nos pongamos nerviosos, que pongamos a sudar y que hagamos todo lo posible instintivamente para escapar. Porque es verdad, porque no es lo habitual. Entonces, fijaros que hablar en público, pues al final se trata de algo que requiere práctica y confianza. Cuantas más veces lo hagamos, menos miedo tendremos, porque el cerebro reconocerá que es algo habitual y que no es nada extraño, y por tanto desaparecerá ese instinto básico que tenemos a huir. Pero bueno, para los que no tienen esa práctica, pues es verdad que las primeras veces pues genera ansiedad porque no estamos preparados, y la verdad es que a veces tenemos pues como creencias negativas o opiniones negativas sobre nosotros mismos o sobre lo que vamos a decir. Así que vamos a hablar de 4 puntitos que no son nada del otro mundo, no son nada de lo típico que es imaginarse al público desnudo, porque eso no funciona, y ya os lo digo yo. Bueno, en vez de 4 vamos a añadir 5, que son muy sencillitos y que creo que os pueden ayudar cuando tengáis que enfrentaros a un grupo de gente, y por grupo es a partir de 3, 4 personas, incluso, que tengáis que comentar algo. Lo primero y más importante es justo eso, preparad bien el contenido, o sea, qué es lo que queréis decir y cómo tenéis pensado decirlo. ¿Lo vais a decir de una manera formal o informal? Y exactamente de qué vais a hablar. Y sobre todo, ¿cuánto tiempo necesitáis para explicar lo que queréis decir? 1 minuto, 5 minutos, 20 minutos. ¿Es una exposición a un tribunal de unas oposiciones? ¿O es una charla simplemente una reunión? En realidad no se trata de memorizar lo que queréis decir, nada de memoria. Es simplemente tener claro lo que queréis decir, el mensaje principal, ¿vale? Los puntos clave que queréis transmitir.
Si lo tenéis claro, pues evitaréis repetiros, por ejemplo, o quedaros en blanco, hacer muchas veces el típico o coletillas que no aportan nada de información. Y entonces yo lo que os recomiendo es que hagáis un esquema con las ideas principales y poner, por ejemplo, algún ejemplo que apoye lo que queréis decir, ¿vale? Simplemente teniendo claro, por ejemplo, ya ahora tengo claro lo que os quería contar y simplemente tengo escritas los 5 puntitos de los que quería hablar y ya está. Todo lo demás, pues lo voy contando ya sobre el momento. El segundo punto es ensayar la presentación. A repetirla 1, 10, 20 veces las que necesitéis. Cuando tengáis vuestro esquemita escrito en un papel y tengáis claro lo que queréis decir, ensayadlo. Primero podéis empezar vosotros solos, decirlo para vosotros. Luego lo podéis decir delante de un espejo. Luego os cogéis una cámara de móvil, por ejemplo, o una cámara de fotografías y habláis al objetivo. Luego os cogéis a un amigo, una amiga y se lo contáis a esa persona. Y poco a poco vais aumentando el nivel de dificultad y quitándose ese nivel de confianza. Si se lo contáis a alguien que os conozca, pues esa persona os puede dar vuestro consejo, os puede comentar cómo os ve, si os ve seguros o inseguros, y así podéis repetirlo las veces que haga falta. Yo la otra técnica que uso y que también me sirve mucho es decir lo que el texto o lo que mi idea, decirla mientras hago actividades que no tienen nada que ver. Por ejemplo, cuando estoy fregando los platos, cuando salgo a dar un paseo o cuando estoy incluso conduciendo. ¿Por qué me sirve eso? Porque es una manera de que el cerebro interiorice mucho el contenido, el texto o la idea principal, porque pensar que vuestro cerebro está haciendo una tarea que no tiene nada que ver y es como cuando empiezas a conducir, ¿no? Que tienes las 2 manos en el volante y te viene justito cambiar de marcha. Sin embargo, cuando tenemos mucha experiencia conduciendo, somos capaces de conducir y al mismo tiempo manejar la radio, bajar la ventanilla, ajustar los espejos. Somos capaces de hacer muchas cosas porque vienen en automático. Pues decir una idea principal o hablar viene a ser un poco lo mismo. De tantas veces que lo hemos repetido, al final viene un poco sola. Y de esta manera, pues también podéis, si os grabáis, también podéis mejorar la expresión verbal, corregir los errores, lo que os decía, de los tics, los es, los ms, por ejemplo. Y también, de paso, pues ganáis soltura y seguridad, ¿no? Si os grabáis con el móvil o con el ordenador, luego, importante también, veros para haceros autocrítica y escucharos también vuestra voz. Al principio veréis que vuestra voz os parece muy extraña, ¿no? Cuando nos grabamos siempre decimos, esa no es mi voz. Bueno, eso es una cuestión física porque la voz en realidad va por los huesos, a nuestro oído, bueno, una historia. Pero no estamos hablando de la voz, ¿vale? Estamos hablando un poco de cómo expresarnos, del tono de voz, del ritmo, de los gestos. Eso que puede llegar a aburrir a alguien. El tercer puntito, bueno, pues antes de que empecéis, importante que el cerebro se oxigene bien. Si hay oxígeno en el cerebro, todo irá mucho mejor. Así que la idea es que respiréis profundamente y hacer unos ejercicios de respiración. Un ejercicio muy sencillo es inspirar por la nariz y mientras inspiramos contamos hasta 4. Retenemos el aire en los pulmones y de nuevo contamos hasta 4 mientras ese aire está ahí retenido. Y luego exhalamos por la boca mientras contamos hasta 4, ¿vale? Esto lo hacemos 10 veces. Y veréis cómo se reduce la tensión, el cerebro está bien oxigenado, el ritmo cardíaco disminuye porque evidentemente necesita bombear menos sangre para que llegue la misma cantidad de oxígeno. Y este ejercicio, bueno, pues lo podéis hacer a lo mejor 2 o 3 minutos antes de salir a hablar al escenario o al lugar donde tengáis que hablar. O si hay alguien delante de vosotros, pues mientras esa persona está exponiendo su tema, pues vosotros hacéis este ejercicio. Cuarto punto.
Pensar en positivo, ¿vale? Tenemos que eliminar del cerebro este instinto de supervivencia y pensar que es algo peligroso. Pensar que muchas veces el miedo, los nervios, pues vienen porque pensamos en algo negativo, ¿no? Nos decimos a nosotros mismos que lo voy a hacer mal, que es que no sé nada, que me van a criticar o que me voy a quedar en blanco. Y claro, pues estos pensamientos pues generan ansiedad y nos impide que nos concentremos en el mensaje. Así que es importante, muy importante, que identifiquéis y sustituyáis, uy, cómo estoy, ¿eh? Es importante que identifiquéis y sustituyáis esos malos pensamientos por algo más positivo o algo más realista. Por ejemplo, si os habéis preparado bien el tema, pues pensáis, me lo he preparado bien, o sé bien lo que quiero decir, y esta gente me va a escuchar con interés porque tengo algo muy interesante que decir. Y si me equivoco, pues tampoco pasa nada. Es que en realidad, ¿qué va a pasar? No os van a decir nada. Así que podéis escribir estos pensamientos positivos en un papelito, o en el móvil si queréis, y justo antes de lanzaros, pues los leéis y los repasáis. Así os tranquilizará un poco. Y el último punto, bueno, uno que a veces es muy fácil de decir y difícil de hacer, pero es que es verdad, hay que disfrutar del momento, hay que vivir, cada momento es único, incluso los retos, ¿no? También decía este orador, Fernando Miralles, que cuando si alguien se va a tirar en paracaídas, probablemente cuando esté arriba de la avioneta, pues estará temblando, ¿no? Porque dirá, madre mía, ¿dónde me he metido? Y hay veces que cuando uno va a hablar delante de una audiencia, pues también piensa un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué me mandaría a mí, ¿no? Que decirme, meterme en este lío. Pero bueno, son situaciones que ocurren y que luego recordamos con felicidad, ¿no? Intentar disfrutar del momento y sobre todo de la oportunidad que vais a tener de compartir vuestras ideas, de compartir vuestro conocimiento o la experiencia, ¿no? Cuando tengáis que contar a alguien pues vuestro tema o vuestra opinión, pues es algo positivo, ¿no? Compartir esas cosas. No os toméis las situaciones esas como amenazas, sino más bien pues como un reto, ¿no? Como un aprendizaje, porque eso siempre os hará más fuertes y no os obsesionéis con que tenga que salir perfecto, sino más bien con que conectéis con la audiencia, con el público. Es más, centraros en el público, no penséis en vosotros mismos, no seáis no sois el ombligo del mundo, pensar que podéis aportar a esa gente. Esa gente no ha venido a veros a vosotros, sino egoístamente a escuchar lo que queréis decirles, y si eso que queréis decirles les va a aportar. Y un truquito que a mí, porque la sonrisa subliminalmente al que os va a escuchar, pues le va a abrir un poco las puertas, ¿no? Si mostráis entusiasmo por lo que vais a decir, la audiencia os va a escuchar con atención. Por ejemplo, podéis empezar con un chiste, con una anécdota divertida, ¿vale? Curiosa, algo que os haga relajaros, que el público os suelte una sonrisa, y así eso os dará confianza, o simplemente podéis empezar haciendo alguna pregunta al público, si queréis, generar algún tipo de interacción. ¿Veis cómo no es la receta mágica? Simplemente son 5 tips, 5 detallitos, pero que en general funcionan bastante bien. Así que hoy hasta aquí pues el programa. Acordaros que si os ha gustado, pues siempre podéis aportar. A nosotros la verdad nos ayuda muchísimo que deis vuestras 5 estrellitas en Apple Podcast, vuestro me gusta en iVoox, el like en YouTube y las 5 estrellas en Spotify, ya que así ayudáis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Ya sabéis que estamos disponibles en la emisora Cultura Remember 104.1 de la FM. Así que me despido. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis venir, traed un sustituto. Adiós.